No, no, no. You don't love me, and I know now. No, no, no. You don't love me. Volen canviar la llei d'educació. Volen implantar una llei que és l'11. Llavors, això implica que no s'ha de valorar les persones i se farà que siguin com a màquines per fer feina. I el que hem de fer nosaltres és venir i dir el que pensam i el que podem fer, perquè també no ho faran per nosaltres, que som el futur del país nosaltres i nosaltres tenim petits. Llavors, pues, per això estem aquí, per canviar el país. Muchas gracias. Estamos en contra de la LOMCE porque es una ley que mercantiliza a las personas y privatiza nuestra escuela pública. Porque es una ley segregadora separando al alumnado por clase social y sexo. Por un sistema educativo laico e inclusivo. Porque 3 reválidas al año es una selección elitista. Porque un consejo escolar no es un órgano consultivo como pretende el ministro Wert. Que el decreto de trilingüismo, que obvio no se puede llevar a cabo de un día para otro. Porque nadie nos va a españolizar, ni permitiremos que ningún partido político nos adoctrine. Porque no somos números en manos de políticos. Y esto no se queda aquí. Ahora resulta que cuando nosotras nos apretamos el cinturón, ellas aprovechan para repartirse sobres. Resulta extraño que el gobierno, habiendo un 50% de desempleo juvenil, siga insistiendo en desviar la atención de todas las ciudadanas del tema realmente importante, que es la corrupción de las cúpulas políticas. El mito de si las huelgas sirven o no sirven, la verdad que es un poco ya tema filosófico que no se puede solucionar porque es que no puedes llegar a un fin, no puedes llegar a una meta, es algo muy abstracto. Si salimos a la calle, aunque no sirva de nada, al menos que se nos vea y que se vea que estamos en contra y conseguir la opinión pública, aunque ya la tenemos mayoritariamente.